Hola, buenas noches, buenas tardes. Hola, Cristian. Hola, ¿Qué Clever, ¿cómo tal? estás? Bueno, muy bien, muy bien. Hoy tenemos aqui a participação do dramaturgo, escritor, diretor, ator, gestor e investigador Christian Palacios. Muito bem-vindo aqui em nossa charla Esperando a Godot. Como Muchas estamos? gracias. Bien, muy bien, muy bien. Está acá con mucho calor en Buenos Aires. Mucho Está calor. quantos grados? No lo sé, pero estoy cocinando. Así, ya Está, debe haber saltado el termo. No, precisa, hoy es un día particularmente caluroso, y sim. Buenos Aires es húmedo, entonces eso se siente mucho el calor. Hostia, Este, eu la recordo que selva del cemento. um dos meus primeiros viajes a Buenos Aires há já muitos anos e fui justo um verano e hacía muitíssimo calor. Estava em São Mm. Paulo, de São Paulo a Buenos Aires e em coche, además. Uh. Foi uma odisseia muito Uno interessante. dice, claro. Cristian, eu empeçarei a. Eu sei que eu tenho uma carreira muito extensa dentro como escritor de novelas e ha estado indicado em vários certames, em vários prêmios. Tem uma carreira muito extensa como dramaturgo, como ator, como diretor. Um dos fundadores da Companhia Nacional de Fósforo. Bueno, es un gestor, también me gustaría conocer un poco esta faceta, ¿no? Del gestor em momentos ou em tempos de COVID ou de pandemia. Pero eu começaria por la pergunta retórica. Quem ha sido Christian Palacios dentro desse processo que estamos aún de la pandemia? Uf, qué pregunta. Bien. Bueno, fue un proceso de mucha incertidumbre en general, digamos. Esa es la gran palabra. Yo escribí varias cosas al respecto porque me interesó particularmente, digamos, bueno, como a todos y todas los que estamos en las artes escénicas, nos afectó mucho nuestro trabajo. Cuando comenzó la pandemia y la cuarentena en Argentina, yo tenía programados 2 viajes muy largos, iba a estar como 2 o 3 meses fuera de Buenos Aires y se suspendieron todos. Entonces, de repente tuve que pasar tiempo en Buenos Aires. Tengo dos hijos chiquitos, o sea, una nena de 5 años y un hijo de 1 año y medio, con lo cual eso también complica un poco las cosas a la hora de trabajar, sobre todo en casa. Mi mujer, mi compañera también trabaja y trabajaba desde casa, con lo cual bueno, difícil organizarse en ese respecto. Yo creo que el gran problema del principio de pandemia fue ese, ¿no? Cómo convivir, cómo seguir trabajando, cómo seguir creando con los chicos en casa, cómo encontrar el espacio para eso. Y a la vez, digamos, en contraparte, digamos, todo el tiempo que sí pude pasar con mi familia, ¿no? Que lo agradezco mucho, o sea, todo el tiempo que pude estar con ellos, que pude. Y después fue mutando, yo sentí la sensación de que fue mutando todo, digamos, en las primeras semanas de pandemia yo salía a la calle a comprar y era como estar en un paisaje de una película posapocalíptica. Y ahora, en este momento en Buenos Aires, bueno, que no hay ya distanciamientos, no, bueno, no sé, aspo, dispo, ¿no? Al revés, hay distanciamiento y no hay aislamiento, donde entonces está todo muy relajado, la gente está con barbijos, pero bueno, hay un nivel de relajación general, se ve mucha gente por la calle, ya salir es como cotidiano, uno no tiene miedo de que lo pare la policía, una serie de cuestiones que cuando uno salía los primeros meses aparecían. Eh, yo en mi rol como investigador, yo además de dramaturgo, como hemos hablado, soy investigador, y en mi rol como investigador trabajé mucho con el humor, con el tema del humor. Y de hecho mi tesis doctoral es sobre humor, sobre un autor argentino que es Fontana Rosa, muy conocido en todo el mundo. No en todo el mundo, en el mundo de habla hispana más sobre todo. Uhum. Y bueno, y yo trabajé mucho con él y entonces la pandemia fue un momento muy interesante para el humor, ¿no? Estalló el humor, digamos, en todo el mundo, digamos. De hecho, en algún artículo que escribí al respecto decía que hasta ahora
el único, digamos, discurso que ha sabido lidiar con el momento presente, digamos, sobre todo poniendo en referencia la metida de pata monumental de algunos grandes pensadores que eran grandes referentes para todos nosotros y nosotras. Digo, el caso paradigmático de Giorgio Agamben, por ejemplo, ¿no? Digamos, tomando posiciones que finalmente terminan estando en el mismo lugar que las de Trump y Bolsonaro. Entonces, ahí uno se empieza a pensar, digo, ¿qué pasó acá? Y bueno, y frente a la metida de pata gigantesca de muchos grandes pensadores, mi argumento era, bueno, solo el humor estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Y me parece que desde el punto de vista de la creación también pasó eso, digamos. Yo sentí, digamos, una pandemia también una pandemia de intentos de hablar de la pandemia, ¿no? O sea, desde la dramaturgia, desde el arte, desde la historieta, esto. Y yo hasta ahora sentí que el que mejor pudo lidiar con el momento fue el humor. Esto lo sentía en el momento. Ahora yo siento que ya estamos en otro periodo, ¿no? Donde realmente estamos madurando un poco lo que pasó, lo que está pasando, donde estamos reviendo todo. Entonces creo que sí hay lugar para cosas nuevas dentro de lo que es la dramaturgia. De hecho, a ver, me encontró pensando si no es que el teatro está teniendo una transformación actual, que obviamente está teniendo la hora, entonces no estamos capacitados para decir en este momento qué es lo que va a salir de esto, pero digamos, hasta ahora el gran factor por el que definíamos el teatro era la presencia, ¿no? O sea, que eso que decíamos, bueno, el teatro, esto es teatro y no cine, y no video, y no que sea, porque hay presencia. Bueno, hoy en día nos vemos obligados a tener que defender un teatro no presencial, ¿no es cierto? Nos vemos obligados porque hay gente que trabaja de esto, porque hay gente que lo hace, ¿no? Y gente que te va a decir, no, yo soy dramaturgo, no soy director de cine, soy actor, digamos, no soy director de cine, entonces estoy haciendo teatro filmado, teatro por Zoom, ¿no? Y entonces ahí, digamos, se resignifica un poco, y entonces yo siento que en algún punto estamos pensando, se está pensando, se está repensando una teatralidad nueva, ¿no? O sea, a mí me encontró esto, pensando, reflexionando, con mucho lío con los chicos en casa, pero bueno, a la vez eso, también disfrutándolos un poco, ¿no? O sea, nunca estuve tanto en mi casa como este año, siempre he sido de viajar mucho, de estar, y este año estuve obligado a estar acá, y la verdad que lo agradezco en un punto. O sea, no quiero hablar bien de la pandemia, porque la verdad que es un desastre en todo sentido, mucha gente que murió, ¿no? Y la economía y todo esto, pero en un punto, bueno, tomando lo bueno que se puede sacar de esto, me parece, bueno, estuve con mis hijos, tuve tiempo para estar con mis hijos, ¿no? O sea, eso un poco ese camino. É curioso porque esse é o primeiro criador que comenta do contato com o humor durante a pandemia e muitos criadores durante, recordo que o mês de março, quando começamos uma charla que tinha o título de los conversatórios, alguns criadores estavam ou estavam relendo os clássicos. Também havia muita filosofia, muita gente retomando a filosofia, alguns periódicos diários, na contraportada sempre escrevia algum filósofo, não? Então, é a primeira pessoa que comenta sobre o humor. Conviver com o humor durante a pandemia te ha facilitado para também escrever humor, escrever com humor. Isso que é bom, assim, que às vezes é bom rir, é bom rir de la desgracia, não? Sí, sí, a ver, yo pienso que particularmente a mí la pandemia me agarró, digamos, por el lado de la escritura narrativa. O sea, los proyectos que teníamos de creación, digamos, con la compañía, con otras compañías, como que se fueron cayendo todos o posponiendo todos, y a mí, como ante esa incertidumbre, no me puse a escribir teatro, ¿no? Digo, es mi caso particular, sino que me puse a escribir narrativa. Y dentro de esa narrativa sí hay bastante de humor, pero no necesariamente, porque además no tiene nada que ver con la pandemia lo que escribí. Y después sí me pasó, me presenté a un concurso, digamos, que no gané, pero que era justamente sobre textos en pandemia,
Y ahí, en ese texto, en ese concurso, en el texto que escribí para ese concurso, que fue un texto escrito muy rápidamente, digamos, así como un vómito, digamos, una cosa, que fue mi única, por así decirlo, experiencia de escribir algo sobre la pandemia, en pandemia. Yo trabajé con el humor, pero trabajé también mucho con lo trágico, ¿no? O sea, con la cuestión trágica. De hecho, el texto se llamaba, ahora no me acuerdo, tentativas de agotar cualquier posible atisbo de dramaturgia en pandemia, o algo así. ¿No? Ahora no me acuerdo el nombre, pero era un nombre largo donde la idea era, bueno, justamente lo que voy a tratar es de agotar los argumentos de escritura de dramaturgia sobre la pandemia en la pandemia, ¿no? Y un poco empezaba sobre eso, a listar cuestiones, ¿no? Digamos, y algunas de las cosas que decía tenían que ver con este momento actual, y bueno, decía esto, ¿no? O sea, quiero poder abrazar a mis amigos sin que la CIA me espide las conversaciones, ¿no? Una serie de cuestiones que tienen que ver con eso. Entonces, digo, si bien en mi caso particular no es que usé demasiado el humor para escribir yo y para crear, sí siento que fue, digamos, el humor fue a ver, lo que quiero decir es, el humor yo creo que fue el que estuvo más a la altura de las circunstancias. La cantidad de memes que salieron, digamos, los humoristas que salieron al ruedo a hablar, todo eso, siento que fue o sea, por un lado, lidiar con la pandemia, pero además el que estuvo más a la altura de las circunstancias es decir, esto está bueno, esto que está pasando está bueno, ¿no? Yo en mi investigación sobre humor trabajo como diferenciando mucho lo que es, voy a decirlo rápidamente, porque es un trabajo que me lleva mucho tiempo, pero que es lo cómico del humor, ¿no es cierto? Lo cómico es todo lo que tiene que ver con reírse de algo, pero siempre teniendo ese algo del que uno se ríe como, digamos, como una seriedad de base, ¿no? Lo cómico tiene una seriedad de base. Yo me río de algo, pero me río pato y después vuelvo a lo serio, ¿no es cierto? Mientras que el humor es más constructivista, por así decirlo, es más destructivo, ¿no es cierto? El humor no se toma nada en serio, o sea, no crea una base de seriedad. Bueno, los memes que surgieron durante la pandemia eran humorísticos. Y la mayoría de los memes generalmente siempre han sido cómicos, pero los memes eran humorísticos. Se reían de la muerte, por ejemplo. O sea, ¿por qué nos reímos de la... O sea, reírse de la muerte, ¿no? Es el acto humorístico por excelencia, porque es reírnos de algo que me va a destruir, que yo soy consciente de que me va a destruir, y sin embargo me río de eso, ¿no? El humor cuando se ríe de la muerte, no se ríe de la muerte para decir, bueno, pero no me va a pasar nada. No, se ríe de la muerte para decir, me va a pasar todo, me voy a morir, y me voy a reír de esto también, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la proliferación de memes humorísticos, no cómicos, o sea, también hay cómicos, pero muchos humorísticos, o sea, memes riéndose de la muerte, riéndose de lo que nos está pasando, riéndose, era algo por lo menos novedoso, ¿no? En esa escala, ¿no? En esa escala que apareció. Y a mí me pareció interesante cómo eso, cuando todos estaban tratando de decir algo interesante, Zizek, Agamben, no sé, Bifo Berardi, ¿no? Todos los grandes pensadores de las grandes celebrities filosóficas estaban tratando de decir algo interesante, ¿no? Importante, ¿no? Además, muy rápidamente, eso también me sorprendió, ¿no? Lo rápido que salieron todos a decir cosas, ¿cierto? Zizek sacó un libro, creo que en los 3 meses que había empezado la cuarentena. Entonces, me pareció como que el único que había estado a la altura de las circunstancias de poder decir, no hay, o sea, crear con esto, ¿no? Superar esto, decir algo interesante, era el humor, ¿no? Ese era un poco el punto de vista. Y la verdad es que yo los trabajos más humorísticos que vi sobre pandemia fueron los que más me interesaron, ¿cierto? O sea, dentro de lo que es. Teniendo en cuenta, por supuesto, que yo siempre digo que la creación es difícil y que no es... Hay gente que escribe muy rápido, pero que no es algo que necesariamente es rápido. Digamos, un proceso creativo interesante tiene su tiempo de maduración. Y la pandemia empezó hace un año. Entonces, digamos, muchos procesos no eran muy buenos digamos, porque eran rápidos, eran eso, vomitivos, como lo que me pasó a mí, ¿no? Yo escribí un texto vomitivo en 2 días, 3 días lo escribí, y ahora lo revisaría y lo reescribiría completamente, porque por ahí no era lo mejor que pude escribir yo. Lo escribí así porque, bueno, estaba este concurso, sentí la necesidad de hacerlo, sentí la necesidad de expresarme, y creo que nos pasó a todos eso, ¿no? A todos y a todas, los dramaturgos, las dramaturgas, la necesidad de decir algo sobre lo que nos estaba pasando, y está muy bien eso. Ahora, yo digo, si tengo que pensarlo en términos de artísticos, de lo que realmente generó buenos resultados, cosas que uno diga, ok, esto es interesante realmente, me parece que eso fue el humor, ¿cierto? Me parece eso.
Mientras escuchaba, eu apontava aqui, não? Porque quando tu habla sobre humor, eu vejo que há uma ironia, não? Isso é porque também tem sempre essa coisa da influência da não somente da dramaturgia ou da literatura argentina, o teatro, há uma comunidade judia muito forte como em São Paulo, onde o humor dessa comunidade é bastante irônico, não sarcástico e ri da desgraça, não? Pensava que escrever humor, que estamos dentro da pandemia, essa norma, essa nova ordem estabelecida do politicamente correto, e que está sendo um grande debate para quem trabalha com humor. Como observa tu, como dentro da narrativa, dentro da dramaturgia, como está sendo trabalhar dentro com humor, onde se estabelece que já não é mais gracioso rir do gordo, do negro, da mulher, do homossexual. Como está sendo escrever humor neste momento? Sí, es muy interesante la pregunta. Hay un texto viejo ya de los 80, los años 80, donde de Lyotard, del francés Lyotard, donde, no, perdón, me estoy confundiendo, de Lipovetsky, La era del vacío. Y él lo que dice es que el código humorístico se extendió por toda la sociedad, ¿no es cierto? Se ríe en las publicidades, se ríe en los programas de televisión, se ríe en las noticias, todos ríen, ¿no? Todos reímos, o sea, es como que lo que está bien hoy en día es reírnos con cierta liviandad, ¿no es cierto? Entonces, ante eso, digamos, yo y otros, no soy el único, le diríamos, ¿no es cierto?, que está muy bien lo que señala Lipovetsky, pero que sí, lo que está extendido es el código cómico, lo cómico. El humor es menos extendido, ¿no es cierto? El humor es un poco más difícil. Hasta Freud dice eso, porque cuando habla del humor dice, no todo el mundo es capaz de disfrutar del humor, ¿no? Porque tiene esta cuestión de me río de aquello que me va a destruir. Entonces, el humor es un poco más difícil. Y dentro de eso, digamos, es interesante porque justamente si uno, digamos, hay una dialéctica siempre entre lo cómico y lo humorístico, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, a ver, yo puedo hacer un chiste racista, un chiste machista o sexista, ¿no es cierto? Lo puedo hacer, ¿no? Y entonces el otro ríe conmigo y los dos podemos ser sexistas, ¿no es cierto? Y el chiste es sexista y entonces estamos siendo sexistas. Ahora, hay una posibilidad en la que yo, desde el humor, me río del chiste en sí mismo, ¿no? Y esto es un proceso, digamos, muy complejo, ¿no es cierto? Pero donde yo no soy sexista, pero te puedo hacer un chiste sexista porque me da gracia, ¿no? Incluso lo hago de manera tan virulenta que es gracioso, ¿no es cierto? Digo, te lo puedo ejemplificar con Boogie de Fontana Rosa, no sé si los Não é lindo. Eu oyentes tenho apontado aqui. estarán. Boogie el Aceitoso es un personaje de Roberto Fontana Rosa, que es un historietista argentino, ¿no? Muy conocido. Es curioso porque durante un tiempo fue el autor más representado, digamos, en la escena argentina, y nunca escribió una obra de teatro, ¿no? Pero fue el autor más representado porque sus cuentos son hay una gran parte de sus cuentos son muy teatrales y muy fáciles de llevar a escena y muy fáciles de tomar, ¿no? Por los actores, y por eso es muy representado, pese a que nunca escribió en su vida una obra de teatro. Bueno, Fontana Rosa tenía un personaje que era Boogie el Aceitoso, y las cosas que dice Boogie son tremendas. O sea, habla mal de las mujeres, habla mal de los negros, habla mal de los... O sea, pero tremendo, una violencia extrema. Pero Boogie Fontana Rosa no era ni racista, ni sexista, ni, digamos, Fontana Rosa se está riendo, digamos, de la persona que piensa así, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es ese clic, que es muy difícil de hacer, ese clic que tenemos que pensar cuando decimos, bueno, a ver, esta persona, ¿de qué se está riendo? ¿No? Digo para no caer en la trampa de lo políticamente correcto. No caer en la trampa de lo políticamente correcto, pero tampoco, digamos, olvidar los avances que hemos hecho como sociedad en algunos aspectos, ¿no? De género, digamos,
sí, políticos, de género ideológico, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo políticamente incorrecto como tal, bueno, esto de la cultura de la cancelación, ¿no? Cancela, esconde, digamos, las violencias, ¿no? La violencia patriarcal, la violencia política, la violencia, ¿no? Y no la nombra, ¿no? Y si no la nombra no va a desaparecer, no va a desaparecer porque deje de ser nombrada, digamos. En todo caso, lo que hay que hacer es ver cómo se nombra. Pero específicamente hablando del humor, entonces sí, digamos, es una época compleja, porque cualquiera puede acusar a cualquiera, digamos, de ser sexista por un chiste, digamos, mal interpretado. Ahora, el tema es cómo, digamos, cómo evidencia el humorista que lo que está haciendo justamente es reírse, o sea, no ser sexista, no ser racista, sino reírse, digamos, de eso, ¿no es cierto? Poniendo en primer plano, digamos, generalmente lo entendemos por la hipérbole, ¿no? O sea, cuando vos ves un personaje excesivamente racista diciendo cosas excesivamente racistas, te causa gracia porque vos te das cuenta de que no es racista o no es sexista, sino que en realidad es una caricatura de eso, ¿no? Se está riendo de eso. Y bueno, ahora dentro de este universo existen miles de sutilezas, ¿no? O sea, y yo creo que es una discusión interesantísima y no saldada, y porque además están apareciendo, digamos, casos digamos, de condenas legales, ¿no? De la ley ante humoristas por un chiste. Entonces eso es muy peligroso, ¿no? O sea, es muy, muy peligroso porque a ver, voy a mencionar un caso particular mío, ¿no? O sea, cuando yo soy muy no, pero soy afín, digamos, al gobierno actual, ¿no es cierto? Bastante afín a lo que sería el kirchnerismo, ¿cierto? Incluso más afín al kirchnerismo que al peronismo en sí mismo, mi caso particular, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, porque no lo he ocultado nunca. Y muy en contra del gobierno de Mauricio Macri, muy en contra. Entonces, cuando ganó el presidente Alberto Fernández, las PASO, ¿no? O sea, yo puse un comentario insultante, digamos, en general, ¿no? Usando unas malas palabras, digamos, en mi Facebook, y mucha gente salió a decir que yo estaba poniendo, digamos, la violencia patriarcal al usar ese comentario, ¿no? Entonces, y yo decía, no, es un chiste, no, es un chiste, es un insulto. Yo decía, un poco en broma, pero en serio, no me toquen los insultos son insultos, no se pueden modificar, o sea, no es lo mismo, digamos, decir, voy a decir la mano, pero no es lo mismo decir les rompimos el orto que decir les ganamos, ¿no? O sea, es un insulto que tiene, o sea, obviamente tiene una violencia patriarcal, obviamente arrastra un montón de cuestiones ideológicas, pero, digamos, es eso lo que le da el poder, digamos, eso es lo que le da la fuerza como tal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me vi envuelto, digamos, en una discusión con un montón de gente que me impugnaba, ¿no? Me decía, no, pero vos no podés decir eso porque estás poniendo en eje la violencia patriarcal, ¿no es cierto? Y yo defendía de alguna manera, no la violencia patriarcal porque no la defiendo para nada, pero sí, digamos, ese uso específico, digamos, de la injuria, ¿no? O sea, siempre pienso en Shakespeare, digamos, en Calibán, cuando le dice a Próspero, te maldigo porque me enseñaste la lengua, pero te bendigo porque es con esta lengua que te puedo insultar, ¿no es cierto? Que te puedo maldecir. Un poco para mí ese es el Shakespeare, por eso sabe tanto, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, ¿no es cierto? Tomamos la lengua del amo para poder burlarnos y atacar al amo, ¿no? Es un poco la idea. Tu comentava agora é, sobre o posicionamento político, era muito natural, era algo muito normalizado dentro do meio artístico, intelectual, é o posicionamento político, e creio que nestes momentos de polarização, as pessoas tendem a dar um passo hacia atrás, medo de posicionar-se, medo de se colocar, e tampouco é muito comum é, criadores, ou no caso, escritores, utilizar as ferramentas das redes sociais com tanta periodicidade. Eu utilizo bastante, trabalho muitíssimo, grande parte de meu trabalho com teatro está muito conectado às redes sociais, não? Tu como não pergunto tanto como dramaturgo, porque eu
creio que o teatro utiliza um pouco as redes mais como difusão, mas também como escritor, como maneja esta eh, esta interação nas redes sociais, que eu costumo chamar de terra de Marlboro, não? Onde Ujú. é bang, bang, eh, polarizado, não há espaço para diálogo e posicionar-se politicamente. Como tu convive com esta realidade? Porque Es una está cancelar a nova moda, a nova cultura. Sí, claro. Sí, es difícil, lo que preguntas es muy bueno porque es muy difícil. A mí me pasa, por ejemplo, yo casi no uso Instagram, me cuesta mucho, todavía no lo entiendo muy bien, me cuesta, me da como, como pereza, digamos, dedicarle tiempo al Instagram. Instagram é um pouco. Aí na canção de Caetano Veloso que diz que Sampa que diz que Narciso para Sí, Narciso é feio tudo que não é um espejo, exactamente. não? Em Exactamente. português, Narciso Un acha poco feio que não é ese. espelho, não? Sí, sí, un poco es eso. Instagram, está em Instagram. Sí, eso sí. Yo uso bastante Facebook, digamos, y igual a mí me pasa algo que es que como trabajo con la palabra y con la escritura, me cuesta mucho escribir cualquier cosa en Facebook, ¿no? Decir, bueno, escribo algo, o sea, a mí escribir me cuesta como cualquiera que trabaja con la palabra, y entonces a veces me resisto un poco a escribir cualquier cosa y nada más, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, me fui aprendiendo, digamos, cuando, para mí, a ver, yo creo que en Argentina en general, esto que decías de los artistas posicionándose políticamente, no es tan común, pero cada vez es más común, ¿no es cierto? Uhum, Entonces decimos que en Argentina muchos salimos del ropero, digamos, uhum, de cuando murió Néstor Kirchner, ¿no es cierto? uhum, Fue un momento, porque hasta ese momento yo creo que en Argentina estaba mal visto tener una posición política que no fuera de uhum, izquierda. O sea, que no fuera de izquierda, de una izquierda, no una izquierda como se entiende internacionalmente, sino de una izquierda, acá como le decimos, más radical, ¿no? Una izquierda que no ganaría ninguna elección por movida. Entonces, uhum, votas a la izquierda y sabes que no va a ganar, ¿no es cierto? Yo he uhum, votado a la izquierda muchas uhum, veces sabiendo que no iba a ganar, ¿no es cierto? uhum, Eh, hasta ese momento yo creo que muchos y pasó con Néstor Kirchner de que de repente, en mi caso particular, y además creo que lo puedo decir por muchos, que de repente encontramos otra forma de entender la política, ¿no es cierto? Una uhum, política no necesariamente que los políticos eran todos, digamos, vándalos, bandidos, ladrones, corruptos, bla, 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 sino que uhum, había formas de encarar diferentemente la política. Entonces, uhum, cuando murió Néstor Kirchner, para muchos fue decir, una forma de salir del ropero, ¿no? Decir, bueno, la verdad que yo empatizo, digamos, puedo encontrar 1.000 millones de errores, uhum, ¿no? Y puedo querer que eso que hizo Néstor Kirchner, que hizo después Cristina Kirchner, vaya a la izquierda y no hacia la derecha. O sea, yo iría mucho más a la izquierda de eso, uhum, pero por otro lado digo, bueno, ante la nada prefiero esto, ¿no? O sea, uhum, digamos, ante un gobierno neoliberal claramente prefiero esto. Y entonces cuando ganó Macri, para mí fue un momento de mucha violencia verbal en general, y un momento donde la polarización se vivió muy fuertemente. Y uhum, entonces era un momento de mucha pelea, yo me peleaba mucho por Facebook, intervenía mucho, ¿no? uhum, Eh, tenía además, estas cosas generalmente generan seguidores, mucha gente que te sigue. Y de poco después me fui calmando por varias razones. Primero porque la verdad es que como campo de militancia es muy limitado, ¿no? En las redes sociales es más ilusorio que otra cosa, ¿no? El uhum, espacio que te pueda, o sea, está bien, digamos, uno puede ahí, digamos, poner a circular discursos, pero bueno, tampoco es que va a transformar el mundo hablando en Facebook, ¿no es cierto? Y por otro lado, porque efectivamente descubrí esto de que había que transformar, ¿no es cierto? Eso, que uhum, además es un espejo, digamos, uno se peleaba con gente, pero de repente uno, no sé, como Facebook funciona por comunidades de amigos, tus amigos realmente piensan, muchos amigos piensan como vos, entonces no hay, viste, es como una uhum, ilusión lo que vos ves ahí. Y ahora yo cada tanto intervengo, me gusta escribir, cada uhum, tanto en las redes sociales, me apasiona, me parece que es un lindo lugar de comunicación con un uhum, público, ¿no? Te da la posibilidad de escribir algo y que al día siguiente esté publicado, eso es uhum, interesante, ¿no? Como autor, porque digo, ¿cuántas posibilidades tiene un autor que no es periodista o que no trabaja en un medio de comunicación?
más o menos estable de escribir algo y que al día siguiente esté publicado, ¿no? Entonces, el Facebook te da esa posibilidad, el Facebook, las redes sociales en general te dan esa posibilidad, bueno, incluso mantener discusiones muy interesantes, ¿no es cierto? O sea, hay gente que escribe cosas interesantes donde uno dice, bueno, yo te discuto esto, pero lo hacemos desde el respeto, la discusión es interesante, ¿no? O sea, entonces, yo creo que eso, hay que tener cuidado, hay que tener o yo tengo cuidado, tengo no escribo todos los días, y sí después lo uso como difusión, claramente eso sí es uno de los medios de difusión que están al alcance para nuestras obras, nuestros espectáculos, nuestros talleres, ¿no es cierto? Eso claramente es así. De hecho, digamos, entré a las redes sociales para difundir mi trabajo, ¿no? Y el trabajo de la Compañía Nacional de Fósforos. Pero cada tanto me gusta escribir algo, ¿no? Bueno, y también, obviamente, como toda persona, compartir fotos de sus hijos, ¿no? De sus viajes, eso que vale la pena, que uno piensa que vale la pena compartir con el resto, ¿no? Uhum. Tu primeira novela, Mundo Bilina, finalista ao prêmio O Barco a Vapor, e tu segunda novela foi prêmio ao concurso Los Jóvenes do Mercosul. E tu tem uma carreira extensa como escritor no âmbito da narrativa, mas por outra parte tu também és um escritor de teatro, és um dramaturgo. Tu vive esses dois âmbitos da edição de los textos, é o texto da literatura e o texto teatral. Tu consegue assim mais ou menos na síntese como está como é viver esses dois mercados tão paralelos? Não sei se é correto chamar a edição de texto teatral de mercado, porque não se vende, não? Veio mais como registro, não? Pero como é viver estas duas realidades? Bueno, a ver, es interesante. Digamos, igual yo publiqué más teatro que otra cosa, digamos, ¿sí? Más teatro que narrativa. Narrativa tengo publicadas 2 novelas y bueno, luego algunos cuentos, no en libros, sino en cosas separadas. Pero, por ejemplo, sí la edición de narrativa, digamos, la primera novela, que es Mundo Bilina, es una novela para niños, para jóvenes, ¿va? Fue publicada por SM Argentina, que es una editorial grande, digamos, era una editorial muy grande en ese momento, con lo cual tuvo un proceso de edición muy intenso y muy fructífero, muy feliz para mi gusto, ¿no? Entonces, ahí yo aprendí lo que era la edición, o sea, el sentido de lo que es que alguien agarre un texto tuyo y te diga, bueno, a ver, yo creo que esta palabra la tenés que sacar, yo creo que este capítulo tiene que ser más corto, yo creo que ¿no? O sea, que alguien lea tan concienzudamente un texto tuyo para tratar de mejorarlo, ¿no es cierto? Con todas las discusiones al respecto, uno podría no estar de acuerdo con eso que le dicen, ¿no? Pero yo ese proceso lo viví de una manera, aprendí muchísimo, ¿no? Y luego tuve la suerte de trabajar para la misma editorial, pero años más tarde, con un proyecto de colección de obras de teatro para niños, ¿no? O sea, de editadas, ¿no es cierto? Entonces ahí tuve la suerte de trabajar con la edición de teatro, ¿no? O sea, yo creo que en principio, digamos, uno podría comparar la edición literaria de narrativa, o la edición literaria en general, con el proceso que es cuando el director agarra tu obra y la transforma, ¿no es cierto? O sea, me parece que salvo las obras obviamente que ya están editadas y entonces ya digamos, el director las agarra como están, ¿no? Pero las obras que uno escribe para que se pongan en escena, yo creo que se editan en la escena, ¿no? Hay como un proceso de edición que se hace en la escena, ¿no es cierto? Entonces uno muchas veces, a mí me ha pasado un montón, casi te diría que la mayoría de las veces que hice una obra para que se ponga y no se edite, después se editó o no se editó nunca, siempre la obra creció y se transformó en esa puesta en escena, ¿no? Y se transformó porque tal palabra no va, porque, digamos, porque tal escena de repente se pone confusa, ¿no? Y en muchos casos, posteriormente, yo reescribí la obra en base a lo que había pasado en la puesta. Digo, tomé cosas de la puesta y a partir de eso reescribí, digamos, modifiqué y para mi gusto mejoré las obras.
Entonces yo creo que se pueden comparar esos dos universos, ¿no? El universo de o sea, la narrativa no pasa, digamos, por un director, ¿no? Que te dice algo, por un actor que te lo dice. La narrativa va de tu escritura, de tu proceso, digamos, a la lectura directa, ¿no? Mientras que el teatro tiene la posibilidad de pasar por el teatro. Sí, o sea, la escritura teatral tiene la posibilidad de pasar por una puesta en escena. Y eso es muy interesante porque te permite, digamos, llegar a la edición, si llegas, con mucha ventaja. Después, bueno, qué sé yo, la edición de teatro tiene sus pormenores. De editar este proceso de edición de la colección de teatro para niños, nos pasaba algo muy particular, que como eran obras de teatro para niños, nosotros queríamos que esas obras puedan ser leídas por niños, o sea, no solamente vistas, ¿no? Era una colección para obras que iban a leer niños. Entonces necesitábamos obras que los niños pudieran leer y disfrutar. Y era muy difícil conseguir obras que los niños pudieran leer y disfrutar, porque muchas muy buenas obras de teatro para niños no están hechas para ser leídas por niños, ¿no? Son obras buenas para ser vistas por niños, pero no para ser leídas, ¿no es cierto? Muchas, por ejemplo, sin texto, ¿no? Imposible que un niño lea una obra sin texto, digamos, porque ya, digamos, leer una obra sin texto es difícil para un adulto, ¿no? O sea, es difícil para, ¿no? Es como, creo que dentro de lo teatral, la lectura más compleja es la de una obra sin texto, ¿no es cierto? Pese a que, digamos, no sé, Beckett, ya que estamos en Esperando a Godot, tenía, digamos, para mí es el maestro por excelencia de las obras sin texto en cuanto a que uno disfruta la lectura de actos sin palabras, ¿no es cierto? Pero no pasa siempre, o sea, generalmente no pasa eso. O sea, uno generalmente no disfruta leer obras que son acopio de acciones. Mientras que con Beckett sí, pero bueno, es un caso particular. Pero entonces pasaba eso, ¿no? Entonces uno tiene que, o sea, para mí la moraleja es, cuando uno edita teatro, uno está editando teatro para que se lea. Entonces, ahí hay un trabajo, digamos, de edición para la lectura, ¿no es cierto? Porque no es el mismo trabajo que edición para la puesta en escena, para la visión de esa obra, para la expectación. Es un trabajo de edición para la lectura. Tu comentava sobre o trabalho de teatro para ninho. Eu sempre tenho uma dúvida se quando escrevemos teatro para ninho, eu tentado algumas vezes que talvez a melhor coisa que hecho para ninho foi uma adaptação de Pinóquio. Não é conseguido, não é tenido esta não é logrado a escrever uma obra de teatro para ninho. Porque sempre tenho a sensação de que quando estamos escrevendo na obra de teatro para ninhos, estamos escrevendo na obra de teatro para os ninhos de nossa geração. Não sei porquê. Creio que é muito difícil escrever teatro para ninho. É muito difícil, porque os ninhos, eu recordo vendo filhos de amigos ir ao teatro, ver uma obra de teatro, filhos de atores ou de diretores, e os ninhos eram praticamente termômetro. Quando na obra não era interessante ou não era boa, os ninhos buscavam uma maneira de marchar dali. Ou lloravam, ou tentavam arrastar os padres. Era muito difícil que os ninhos se concentraram. Por outro lado, quando era na obra muito interessante, muito boa, dizendo obra para adulto, não estou dizendo obra para ninho, os ninhos estavam muito atentos ao que estava passando. Penso, é muito difícil escrever teatro para niños. Sí, sí, es difícil. A ver, yo creo que, yo siempre digo algo que lo sigo creyendo, que a mí, yo cuando escribo teatro para niños me siento más libre que cuando escribo teatro para adultos. Libre en concepto de libertad creativa, ¿no es cierto? A mí es un lenguaje que me gusta, es un campo que me encanta, digamos, hacer. Sí, es verdad, es difícil, porque a veces en chiste decimos que lo malo del teatro para niños son los niños, ¿no? Eu he visto, eu estava como espectador de um espetáculo, de um musical, e eu he visto que os ninhos pegaram na atriz, porque assim um personagem muito que era muito mala, e eles interveniam a todo momento que o personagem de la mala entrava. Claro. Sí, es un tema. A ver, sí, los chicos no tienen como ese filtro que tenemos los adultos de decir, bueno, por comportarse, digamos, ¿no? Y después no tienen ciertos
a ver, ciertos prejuicios, por así decirlo, Não, não que tenho. tenemos los adultos, ¿no? Y Ninguno. Tem uma mirada, eles conseguem viajar. claro, exactamente, sí, sí. Y digo estos prejuicios, lo que pasa ahí es que muchas veces uno, a ver, no sé, uno cree que le gusta una obra, ¿no? A mí me ha pasado, digamos, o sea, sí, como, es decir, salir de una obra creyendo que me había gustado, ¿no? Y entonces vino un Uhum, amigo y me dijo, no, pero esa obra era mala. Entonces me empezó a explicar, y uhum, yo terminé diciendo, ah, sí, tenés razón, es muy mala. O sea, y salí creyendo que me había gustado, ¿no? Como un chiste que yo me gusta hacer mucho, que la gente cuando aplaude mucho cree que le gustó, ¿no? O sea, entonces tenés que hacer que la gente aplauda mucho para que crea que le gustó. Y el chico no tiene eso, ¿no? No não. tiene esa cosa. O sea, el chico no va a aplaudir mucho, ni va a Uhum, creer que le gustó porque aplaudió mucho. Y después también, bueno, ahí yo también pondría como el parámetro del gusto entre paréntesis, porque incluso sin hablar de gusto, ¿no? Muchas uhum, veces un chico te dice que no le gustó una obra porque lo hizo llorar y uhum, lo tuviste una hora atrapado en la platea, ¿no? Entonces, también es interesante eso porque a veces uno quiere que le guste, ¿no? Y muchas veces el gusto, digamos, el gusto no es parámetro, ¿no? Muchas veces uhum, algo no nos gusta porque, digamos, nos gusta a los adultos porque decimos, che, lloramos como locos, ¿no? Pero al chico no te dice me gustó, la verdad que me hizo llorar. Entonces, y está bien eso, ¿no? Porque movió pasiones en él, ¿no es cierto? Eh, entonces, me parece que eso, pero más allá de eso, pensaba en esto que dijiste vos de que uno escribe para el niño que fue uno, ¿no? Para la infancia que uno vivió. Y es una trampa, porque muchas veces esa infancia ya no es la de los niños de hoy. uhum, Eh, pero hay como atajos, ¿no? O sea, hay cosas que siguen siendo culturalmente válidas, ¿no es cierto? En el ayer y en el hoy, y ahí es donde está, digamos, el kit de la cuestión. Y es el mismo kit de la cuestión que es el que es para el teatro para adultos, que es una historia que te atrape, digamos, personajes que te cautiven, eh, ritmo, ¿no es cierto? Poética, buenas actuaciones, o sea, todo lo mismo que, digamos, que el teatro para adultos tiene que tener, digamos, para que sea bueno, el teatro para niños lo tiene que tener también, ¿no es cierto? Y yo pienso siempre por ese lado, ¿no es cierto? Y por eso digo que el teatro para niños me da cierta libertad. A ver, yo en el teatro para niños puedo escribir una obra de teatro de aventuras, o policial, o de fantasía, ¿no? Y a mí me encantan esos géneros, ¿no? En cambio, si yo escribo una obra de teatro para adultos, me resulta muy raro ponerme a escribir, por un prejuicio propio, ¿no? Personal, uhum, una obra de teatro de fantasía para adultos, ¿cierto? Me resulta raro, ¿no? Entonces, tengo que buscarle siempre como la vuelta política, la vuelta, o sea, es como un prejuicio y un uhum, impedimento mío como dramaturgo, pero que además es un impedimento que tiene, digamos, basamento en la vida cotidiana, porque es muy probable que si yo escribo solo una obra de teatro de fantasía para adultos, me digan, che, pero esto es para niños. O sea, entonces ahí, digamos, me parece que tiene que ver con eso, con los mismos elementos y mecanismos que debería tener una obra para adultos. Lo que pasa es que creo que en la obra para adultos los escondemos, ¿no? Les buscamos la forma de esconderlos más, y con niños no necesitamos esconderlos, ¿no? Porque no necesitamos que el niño no sepa lo que, ¿no? O sea, entonces, eh, a veces me pasa cuando yo, a las veces que doy cursos de dramaturgia, siempre digo, quieren entender a Aristóteles, vayan y vean a las películas de Pixar, uhum. porque son las películas más aristotélicamente puras que existen, porque son eso, ¿no? O sea, Uhum. están escritas para toda la familia y por ende necesitan tomar, digamos, los movimientos, digamos, narrativos y dramatúrgicos que todos entendemos y que todos disfrutamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que el teatro para niños va por esse lado, ¿no es cierto? Y, Essa, y- essa tua experiência com o teatro infantil foi que motivou que o Instituto Intelectual de Desenvolvimento Children te invitara para o seminário, impulsar o seminário Fantasia em um Teatro para Ninhos. sí, Como, en como, Irán. como, como assim, em Irã, não? Em Teherã. E como foi, como foi lá? Primeiro, eu gostaria de saber é, como é, o uso da fantasia para ninhos, depois Ujú. esta experiência de ir a Teherã e a Irã. Sí. Bueno, a ver, respecto de la fantasía en el teatro para niños, ahí yo además, no sé si sabías, pero
cuento, digamos, paso, yo escribí un libro de teoría de teatro para niños, o sea, en este mundo del teatro para niños y niñas, ¿Y cómo me, se llama para quien tiene interés? se Es llama, importantísimo. Porque... claro, se llama Hacia una teoría del teatro para niños sobre los Ujú, hombros de gigantes. Y bueno, es un poco es eso, hacia una teoría, ¿no? ujú, Pensando en la posibilidad de escribir una teoría del teatro para niños. Y en ese libro yo sostengo que el teatro para niños, por lo general, va de la fantasía, de la imaginación a la cultura, mientras que el teatro para grandes, o para adultos, o para gente que no es niña, digamos, va de la cultura a la fantasía, un poco como jugando con ese movimiento inverso, que por supuesto es dialéctico, ¿no? Siempre va y ujú, vuelve. ujú, Y jugando con la idea de que siempre hay como una tensión dentro de lo que es el teatro para niños ujú, entre la imaginación, la fantasía y la moral y el deber, ¿no es cierto? ujú, Entonces, esa dimensión, por más que las obras sean súper abiertas y súper imaginativas y súper, no sé, políticamente incorrectas, ¿no? De ese teatro que a mí que más me gusta, ¿no? O de esos escritores como Gianni Rodari o como Roald Dahl, ¿no? Esos escritores que claro, son súper rupturistas en cuanto a lo que generalmente uno entiende por literatura para niños. Por más que sea así, igual siempre hay una dimensión moral, ¿no? Siempre hay un deber ser, siempre hay una restricción, y esa restricción pasa por el punto, simplemente por el hecho de que los que escribimos para niños somos adultos. ujú, Entonces, el niño en ese mundo no tiene la palabra, digamos. O sea, hay una especie de imposición violenta que es somos los adultos los que escribimos para ellos, ¿no? ujú, Entonces siempre para mí hay esa tensión, ¿no? Que obviamente es lindo cuando esa tensión va más de un lado, va más del lado de la fantasía y de la imaginación. Y esa fantasía para mí es inquietante y destructiva en algún punto, ¿no? Es una fantasía que no es solamente risas y amor, sino que tiene un punto, un lugar destructivo y claramente inquietante, ¿no? Por eso los niños son inquietantes, ¿no es cierto? O sea, creo que de alguna manera esa visión edulcorada que tenemos del universo infantil es una especie de, como de capa secreta con la que ocultamos el hecho de que los niños son muy inquietantes, ¿no? Por eso en ujú, todas las películas de terror siempre aparece un niño, ¿no? Entonces, ujú. porque son personajes, digamos, que no sabemos lo que piensan. Hemos sido niños y nos olvidamos de cómo fue serlo, ¿no? Entonces, digamos, Agamben en ese sentido tiene un texto muy bueno donde habla esto de la infancia y dice, justamente, digamos, el niño es digamos, ese puente, digamos, entre ese momento en donde no teníamos un lenguaje y el Ujú, momento en donde ya lo tenemos, ¿no? Y ese no tener lenguaje es casi imposible de pensar para nosotros. Entonces, el niño es el puente entre ese imposible, que es el no haber tenido lenguaje, la cultura y el lenguaje que tenemos ahora. Entonces, ujú, un poco tiene que ver con eso, la fantasía en el mundo del teatro para niños, ¿no? Cómo se puede apelar a la fantasía y qué pasa con esa fantasía y cómo se puede, digamos, dejarla fluir sin olvidar nunca que, por supuesto, tenemos un costado moralizante de deber que nunca va a estar ausente, ¿no? O sea, que nunca va a estar ausente. Y está bien en un punto que nunca esté ausente, ¿cierto? Eso por un lado. Y después la experiencia de Terán fue fascinante, digamos. Ahora, a mí me da mucha risa porque en ese momento, digamos, el tema era que uno no se podía dar las manos con mujeres, ¿no? O sea, como que con una mujer no te podías dar la mano, no, ni sí. darle un beso, por supuesto. Y ahora es lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Y después me pasaba que en las obras de teatro que fui a ver allá no se tocaban, ¿no es cierto? Hombres y mujeres no se tocaban, no se besaban, no. Ujú, Y estaba muy bien resuelto porque uno no se daba cuenta de que no se estaban tocando, ¿no? ujú. Y ahora lo que pasa con el coronavirus, entonces, en un punto, digamos, digo, bueno, después más allá de eso, me parece una cultura fascinante, con muchos aspectos que tienen que ver con lo que es Latinoamérica, ¿no? Digamos, una ciudad caótica, un tránsito Ujú, caótico, ¿no? O sea, ujú, la gente muy divertida, no sé, pues qué sé yo, todo el mundo sabe dónde comprar alcohol, ¿no? Está prohibido por el Estado el alcohol, pero todo el mundo sabe dónde comprarlo, dónde conseguirlo, ¿no? Y obviamente, como pasa un poco, digamos, con las drogas en nuestras sociedades occidentales, ¿no es cierto? O sea, eh, este, me pasó eso, me la pasé muy bien, me trataron muy bien, fue fascinante, conocí mucha gente de diferentes países y vi teatro de todo, digamos, de cosas muy malas que no me interesaron nada, a cosas muy interesantes, realmente muy interesantes. Fiquei pensando aqui a hora, quando tu falava sobre teatro para ninhos, há três elementos essenciais para tu comentabas sobre a fantasia, sobre a inquietud.
hablaba sobre la imaginación. Hay tres o más elementos importantísimos que estructuran la dramaturgia, una buena dramaturgia para niños. Tres elementos, no lo sé si son... o sea, yo creo que lo que La estructura una buena estructura. dramaturgia, sí, lo que estructura una buena dramaturgia para niños es justamente, digamos, eso, que haya una estructura clara digamos, y esto, ¿no? Lo mismo que una obra para adultos, lo que pasa que, como decía antes, no tan escondida, ¿no es cierto? Uhum. A ver, para mí la clave de un niño, o sea, entre hacer una obra para un niño y un adulto es que, por lo general, el niño sabe menos cosas. O sea, digo, en términos generales, porque hay niños que saben más que nosotros, pero en términos generales, el niño tiene menos conocimiento de mundo, ¿no?, que el adulto. Entonces uno no le puede hablar de no puede usar ciertas palabras porque no las va a entender, o no puede hablar de ciertos presupuestos que ya están dados, ¿no es cierto?, porque no los va a entender. Pero todo lo demás está ahí, digamos, el amor, la pasión, la violencia, la ira, los celos, la vanidad, Ah, todo eso está ahí. En la medida en que eso aparezca, va a ser una buena obra para niños. Y después lo que no tiene que tener una obra para niños es una sobreexplicación de nada, ¿no? O sea, es como el gran mal del teatro para niños, por lo menos en Argentina, es el pretender explicarle a los niños, ¿no? O sobreexplicar a los niños, o eso, explicar lo que está pasando en la escena, ¿no? O sea, decir, bueno, no me expliques, mostrame, ¿no? Lo que siempre decimos. Entonces, pretender que como es para niños hay que explicarles lo que está sucediendo porque no lo pueden entender. Y eso es mentira, digamos. Incluso los niños son mucho más, digamos, se quedan mucho más tranquilos, digamos, no necesitan entenderlo todo, ¿no es cierto? Mientras que el adulto sí, digamos, el adulto muchas veces cuando no entiende algo siente que se perdió, que la obra no le está interesando. ¿No? Entonces, mientras que el niño no necesita entenderlo todo. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, una buena dramaturgia para niños. O sea, E los niños, e los niños Sí, perdón. comentavam, dizíamos antes que os niños não tem esse filtro dos adultos por os prejuízos e coisas assim. Colocam outro elemento que é como escrever teatro, ou escrever literatura para niños nos dias de hoje, como hablamos de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais qual é a palavra, carai? Mais uma sociedade mais diversa, mais plural, e como se introduz na literatura, ou talvez não seria a palavra correta utilizar na introdução, mas como figurar dentro desta literatura, desse teatro infantil, la realidad social, por ejemplo, de las pareja papá y papá, mamá y mamá, o os niños que son de papá y papá, o niños y niñas de mamá y mamá, y hoy con el tema y hoy con la visibilidad de los niños y niñas trans. Como isso está dentro de hoje, como os dramaturgos, escritores, como observam, estão abertos a estão abraçando esta realidade e como levar isto a los niños. A ver, yo creo que ahí el gran problema en esos temas que llamamos temas tabúes hasta cierto sentido, porque digamos, muchos de esos temas de las infancias trans, la diversidad sexual, están, digamos, son hoy están muy presentes, ¿no es cierto?, en el discurso, en las redes sociales, ¿no? Entonces, Nas escolas também, não? en las Porque escuelas, papá e incluso, papá, mamá e mamá. sí, incluso, digamos, en el mainstream, ¿no? O sea, incluso digamos, no sé, en las películas más de Hollywood, ¿no es cierto? En algunas series de Netflix ya aparecen personajes, ¿no? Que son hombres que se aman, ¿no? O sea, y son para niños. Yo creo que ahí el gran tema es el adulto. O sea, el adulto, me refiero al dramaturgo adulto y al mediador, padre, ¿no es cierto? O sea, el dramaturgo adulto trascender su propio prejuicio, ¿no? Por algo que él, cuando era niño, le hubieran dicho no ver, y que de repente
hoy tiene el prejuicio, y por otro lado el mediador, claramente, ¿no? O sea, digamos, porque uno por más que trascienda su prejuicio y se abre muy libremente de un tema, si el mediador se ofende, digamos, si el mediador, el padre, la maestra de escuela, qué sé yo, no lo deja ver al niño eso, ahí hay un problema. Pero en cuanto al niño, yo creo que hay como, digamos, no va a haber, digamos, igual depende de la edad, ¿no? Pero los niños más chicos, 6 7 8 años, no van a tener problema con algo así, porque no digamos, lo tienen, están aprendiendo, ¿no? Entonces, si uno lo pone desde el lugar del lugar de la naturalización de algo que debería ser natural, ¿no es cierto? El amor y todo, lo pueden tranquilamente aprender sin que les cause ningún problema, ¿no? O sea, eh, y así, digamos, eso con esos temas que son, digamos, de igualdad, diversidad sexual, y con otros temas como la muerte, la violencia, ¿no? La desigualdad social. A palavra era inclusão, não? Esta era a palavra, estava pensando, a Ah, palavra sí. era inclusão. Claro. Sí, no, te decía que otros temas como la muerte, la violencia, que también son muchas veces perimidos del mundo para niños, porque a los niños no le vas a hablar de la muerte, ¿no? Y Ah, bueno, ¿y por qué no? Digamos, al revés, ¿no? O sea, hay que hablarles de la muerte para que poco a poco vayan aprendiendo que es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, que es algo a lo que todos estamos expuestos. Y después, lo otro, digamos, el otro extremo de esto que estoy diciendo, ¿no? Digamos, de trascender la propia limitación del adulto, el otro extremo es no, no caer digamos, en tocar esos temas porque hay un deber ser de esos temas, ¿no? O sea, digamos, como el otro extremo sería, no, ahora hay que escribir obras donde los príncipes se casen con príncipes y las princesas con princesas solamente, ¿no? O sea, entonces, donde sí o sí aparezca, digamos, un personaje trans, donde sí o sí aparezca un personaje, ¿no? Entonces, esto es otra trampa, ¿no? Es otra trampa porque digamos, ahí hasta en un punto se banaliza el tema, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el dramaturgo tiene que trabajar con lo que le interese, ¿no? O sea, me não parece esto, tratar que como não tratar como uma burbuja, não é como se a literatura que habla de ninhos e ninhas trans ou de ninhos que são hijos de papai e papai, mamãe e mamã, que não se quede em uma burbuja, como película, ¿no? En general las películas donde hay una pareja de homossexuais ou de lesbiana, ou que hay una relação de amor entre dois homens ou duas mulheres, já há a etiqueta dirigida ao público LGBT, esta película não transcende mais allá desta burbuja, não claro. No, condiciona a un único incluso público, ¿no? Ujú. Sí, incluso yo pensaba recién, mira, hablábamos, por ejemplo, que vos me comentaste que habías adaptado Pinocho. Y yo creo que Pinocho tranquilamente puede ser pensado como un niño trans. O sea, Mira, no digamos, había entonces, pensado, interesante. sí, 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 pero me refiero ni siquiera hay que hacerlo, ni siquiera hay que hacer una obra donde Pinocho es un Uhum, trans, sino que uhum. digo, un niño Poderia. trans puede ver Pinocho y decir, este soy yo, ¿se entiende? Y Uhum, sentirse identificado. Entonces, digamos, está bien que haya obras donde se les dé protagonismo a los niños trans o a las uhum. diversidades sexuales, pero también pensar que los clásicos, de alguna manera, tocan también temas que nos Adaptar os inquietan clássicos, não? todos. Claro, exactamente, sí, sí. Há edições incríveis para ninhos. ¿Cómo, cómo? Há Perdón. edições, eu tenho uma livraria aqui em Barcelona, a Livraria Central, que quando alguns filhos de amigos eram pequenos e havia, por exemplo, versão adaptada para ninhos de A Volta ao Mundo em 180 Dias, de Julio Verne, as obras de Shakespeare, adaptadas para ninhos, não? E era muito interessante. Sí, sí, Cervantes. es muy, muy interesante. Incluso, por ejemplo, no sé, algo que yo escribo en el libro de este libro de investigación, que digo, por ejemplo, Hace Romeo y uma Julieta, teoria. ¿no? Uhum. Romeo y Julieta es una obra donde son dos adolescentes de 14 años que descubren lo que es el amor, ¿no? O sea, y Uhum. que no saben lo que es el amor. O sea, Uhum. cuando empiezan a hablar no saben lo que es el amor. ¿Qué mejor para un niño, digamos, y para un preadolescente que una obra de dos adolescentes que no saben lo que es el amor? El preadolescente, el niño, digamos, digamos, no sabe lo que es el amor carnal, estoy diciendo, Uhum. digamos, porque han amado a padres, han amado. Y esto es lo que pasa, digamos, en Romeo y Julieta, ¿no? O sea, los adolescentes que descubren las relaciones sexuales, que tienen su primera relación sexual, ¿no? Entonces,
digo, yo muchas veces se edulcora, ¿no? Se le quita, digamos, al Romeo y Julieta algo para adaptarla para niños, justamente cuando es una obra que lo que yo le adaptaría sería el lenguaje quizás, pero todo lo demás puede estar ahí porque un niño puede ser perfectamente capaz de entender, digamos, ese momento, ¿no? Ese momento que están viviendo Romeo y Julieta. Y luego la muerte, y luego la violencia, o sea, digo, ¿qué niño no vivió la violencia que hacía sobre sí mismo, ¿no? O sea, Claro. ya sea por un padre que simplemente lo está retando, como por un compañero en la escuela, como por alguien que conoció en una plaza y le pegó, ¿no? Entonces, eh, todo eso, digamos, todo eso, ¿por qué no? O sea, tiene que estar en el teatro de los niños, porque es parte de lo que son las infancias, ¿no? Tu como dramaturgo tem também uma carreira bastante extensa com um repertório de obras que já a passado das fronteiras bueno, es muy común que o teatro argentino pase de las fronteras de Argentina, ¿no? Pero tú has llegado a Canadá, a Espanha, a diferentes países de Latinoamérica, como Costa Rica, Chile, Equador, México, Europa, Moscou também. Tu como, eu não perguntaria sobre o teatro argentino, porque o teatro argentino, o teatro, não sei se quando falamos do teatro de Buenos Aires, falamos de todo o teatro argentino, és um referente de teatro, no, a nível mundial. És um referente dos criadores argentinos, o teatro argentino, os dramaturgos argentinos são referentes. Isto é indiscutível. Pero por tu obra chegar a diferentes países da Latinoamérica, tu tens mais ou menos uma ideia de como está o panorama teatral de criação de Latinoamérica? Sí, digamos, aprendí mucho y tengo muchos amigos en América Latina que están creando y haciendo. A ver, es verdad, el teatro argentino es un referente mundial. Además, suele pasar que argentinos que han emigrado han generado movimientos en países, ¿no? Como es el caso de Aristides. Aqui vêm muitos cada ano, aqui vem Exactamente, bastante. sí, sí. Bueno, Javier Rodrigo Dalt, García, ¿no? Rodrigo García en Rodrigo Garcia em España. Madrid, Javier Dalt aqui, o Cláudio Tocachi, a hora, Sí, Rafael Sprangerburg, sí, sí, quem mais? Bueno, aí muitos nomes. sí, Veronese, sí. Veronese, quer dizer, é uma grife, não? É um teatro, programa na obra de Veronese, já sabe que llenará. Claro, exactamente. Digamos, eso ahora yo, por ejemplo, bueno, hablábamos antes de Buenos Aires, yo vivo en las afueras de Buenos Aires, ¿no? Y vivo en lo que se llama el conurbano bonaerense. Y tengo como una postura muy de defensa del lugar donde vivo. Como os de La Plata, no, tengo teatro de La Plata. Claro, bueno, los de La Plata es otro lugar, ¿no? Es otro lugar. La ciudad de La Plata, pero digo, como una militancia en pos de, digamos, de un teatro que no sea solo el teatro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque que es el que generalmente más está expuesto en el exterior. Aunque a ver, ha pasado de históricos del teatro, por ejemplo, Víctor García, ¿no? Un histórico que ha trabajado en Francia, tucumán, ¿no es cierto? Estamos hablando de los años 70, ¿no es cierto? Y es tucumano. Pero bueno, pero generalmente lo que trasciende más es el teatro de la capital, de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, yo siempre me defiendo mucho del teatro de las afueras, ¿no es cierto? Afueras. Y del resto del país también, ¿no es cierto? O sea, sim, porque a Argentina tem essa capacidade também, porque muitos países o teatro que está mais em outros pueblos da periferia não tem essa capacidade de penetração, de difusão. Em Argentina tem essa força também. Então, houve um movimento, não sei como está agora, o movimento do PIS, que são os profissionais de teatro, que são professores, não? Docentes de Buenos Aires, que é um projeto muito potente, não? E está em toda Buenos Aires, as afueras de Buenos Aires, creio que é nível de Argentina agora também. Sí, 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 es federal, es un movimiento federal. Sí, fue uno de los movimientos más interesantes que se generó en la pandemia, en la cuarentena, ¿no? Justamente por
por la imposibilidad para los profesores de teatro o sea, la realidad, la verdad es que la mayoría, digamos, de los creadores teatrales viven de dar clases de teatro, y la mayoría de manera independiente, es decir, no Ujú, tienen ninguna escuela que les pueda seguir pagando un sueldo cuando no trabajan, ¿no? Entonces, ujú, ante esta imposibilidad de generar ingresos, bueno, apareció todo este movimiento que fue muy, muy fuerte y muy interesante. El PIC se llamó, ujú, y federal, ¿no? Y con una impronta federal. ujú. Eh, y respecto al teatro latinoamericano, yo creo a ver, hay cosas muy interesantes y muy auténticas en diferentes países, digamos. Es un universo Latinoamérica, ¿no es cierto? A veces da cierta pena que, digamos, lo que nos falta, creo, en Latinoamérica es cierta integración mayor hacia nosotros mismos, digamos. O sea, este, eh, por lo general, o sea, por lo general América Latina mira a Argentina y a México y a Europa, ¿no? O sea, Ujú, ese es como el paradigma que tienen la mayoría de los dramaturgos ujú, latinoamericanos, la mayoría, algunos que por ujú, supuesto no. Pero como referentes, ¿no? O sea, por un lado Argentina, México y por otro lado Europa, ¿no? Y los ujú. argentinos miramos a Europa, ¿no? Sí. Incluso, digamos, el gran pecado de la gran mayoría de los dramaturgos argentinos es no mirar a México, ¿no es cierto? Ujú. Que tiene dramaturgia, por lo menos, Importantíssimo. dramaturgias interesantísimas, interesantísimas. Importantíssimo, Incluso importantíssimo. dramaturgia para niños y niñas es Uhum. interesantísimo lo que pasa en México. Eh, pero bueno, tenemos como esa costumbre de mirar hacia Europa, ¿no? Eh, y, e incluso de mirar hacia Alemania, no solo en Europa, Sim, tanto Europa como Alemania. és la meca atual do Claro, teatro europeu, é a exactamente. Alemanha. Entonces, La meca. también perdiendo, digamos, también perdiendo movimientos europeos muy interesantes, ¿no es cierto? Cuando Uhum. lugares de Europa, ciudades, países que por ahí no están tan en la mira y tienen una dramaturgia muy interesante. Y eso, yo creo que nos falta más mirarnos como entre nosotros, o sea, en Latinoamérica, o en Iberoamérica, y mirarnos también, ¿no? Entre españoles y argentinos y peruanos y colombianos y costarricenses, Uhum. digamos, porque hay movimientos auténticos y muy lindos, muy interesantes en todos lados. Y después, bueno, qué sé yo siento, por ejemplo, eso. México, yo creo que es excepcional en dramaturgia, y los mexicanos me van a matar, pero no tanto en actuación, digo, yo creo que ahí les ganamos, por ejemplo, en un partido, digamos, Tipo, Argentina gana en actuación y ellos no ganan en dramaturgia, creo, ¿no? Después habría que ver, creio que pero digo, a generalizando. Argentina tem que a Alemanha e a Argentina tem uma coisa comum, que são as cozinas do teatro, que são os laboratórios do teatro. Claro. É, creio que por um lado o erro de las capitais de Latinoamérica é que quando todos são jovens, que têm energia, Ujú. todos são aqueles que levam a casa na espalda, com a guitarra, com material de percussão, com roupa de teatro, com tudo, e montam um teatro, montam uma obra em qualquer sítio. Não? Ujú. A partir do momento que essas pessoas vão chegando ao na idade, ou vão entrando nas instituições, nananana, essas pessoas já não estão dispostas a trabalhar em determinadas condições. Não? Eu penso que aqui é o grande erro. E a Argentina, como a Alemanha, eu conosco a diretores e dramaturgos que montam com dinheiro ou sem dinheiro. Não Ujú. se sabe quando se a próxima subvenção chegará daqui a 2, 3, 4 anos. Ujú. A maioria vivem da docência, de outro tipo de trabalho, pelo teatro trabalha todo ano. Teatro funciona todo ano. E creio que a Argentina e a Alemanha conseguiram criar uma estrutura muito potente, que são as cozinas, que eu me gustaria chamar cozinas, que são esses laboratórios onde cada ano aparecem novas propostas. Não? Sí, sí, E aqui totalmente creio de que acuerdo. aqui peca outros países da Latinoamérica não conseguem estabelecer, que é todo um recorrido, é todo um trabalho também. Não? Sí, sí, E a muy de acuerdo. Y Alemanha, muy de acuerdo con esto que decís de la adaptabilidad, ¿no? De la flexibilidad de muchos creadores. Yo creo que los grandes creadores, creo que en eso sí, digamos, hay mucha potencia del teatro argentino, la posibilidad de eso, de trabajar sin dinero con dinero, ¿no? Yo en una época yo iba a México, y dicho por los propios mexicanos,
digo, tomando sus palabras, ellos decían, yo no sé si ya es el momento, estoy hablando ya hace 10 años, ¿no? Pero en ese momento ellos decían, el problema que tenemos nosotros es que tenemos demasiado apoyo, ¿no? O sea, entonces, si no aparecen los recursos no hacemos nada. Eso me decían ellos, en ese momento, estoy hablando del 2009, o sea, por ahí ahora cambió la cosa. Pero en ese momento ellos decían eso, como que veían que en Argentina todos hacíamos y luego veíamos si aparecían los recursos, mientras que en otros países, digamos, México, como que si no estaban los recursos no se hacía, no se salía a hacer. Y sí, yo creo que ahí sí hay una flexibilidad muy interesante, muy importante, que es esta flexibilidad más interesante de decir, el que puede trabajar en un teatro chiquito y sin nada, y a la vez irse y trabajar en un teatro enorme, digamos, y con montones de recursos, ¿no es cierto? A mí me pasó, digamos, de eso, de, por ejemplo, en México, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de poner una obra en el Teatro Nacional de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes en México, teatro gigantesco con miles de luces, y de mirar las luces y decir, no sé qué hacer con esto, o sea, no sé qué hacer con todo esto que tengo acá, ¿no es cierto? Y por supuesto contraté un iluminador que supiera qué hacer con todo eso, porque yo no tenía idea de qué hacer con todas esas luces, acostumbrado a trabajar con 10, 20, 30 luces, no más. Y bueno, eso, el aprendizaje de poder trabajar en un teatro muy grande y poder hacerlo, y después volver, digamos, a tu casa y poder hacer algo más chiquito en el barrio, ¿no? Igual, de todas maneras, me parecía interesante como rescatar un poco la figura del mochilero, ¿no? Del mochilero Yo, latinoamericano. yo recordo Porque, minha época de ouro com minha sí, mochila, sí, aquela mochila de acampar. Havia todo tipo de roupa dentro. totalmente. Aqui uma guitarra, aqui dois bumbos ou atabaques e entrava em um metro de São Paulo. A gente seguramente me odiava quando entrava em um metro às 5 da tarde, é o vagão lleno, lleno, lleno. Para mí es muy interesante, es un movimiento para mí que hay que rescatar, porque además digamos, no se lo valora tanto como lo que realmente es, y tiene mucha penetración social. Y por otro lado, hay grandes artistas dentro de eso, digamos. Por ejemplo, no sé, Exatamente. yo mencionaría, por mencionar algo que me viene a la cabeza, el payaso Chacobachi acá en Buenos Aires, que es un gran artista, digamos, que ha hecho su show de humor ¿no? Y calle, ¿no? O sea, teatro callejero, hace teatro callejero, ¿no? O Se, sea, explota ese género específico de teatro callejero, y me parece que hay que como revalorizar un poco también eso. creio que foi ano passado, não, em 2019, com a Paula Hansenberg, do Ujú. Teatro Andame, com Marcelo Nassi, participaram aqui no Festival de Teatro Unipersonal, e tivemos uma charla depois com o público, e Ajá, perguntavam nós outros como... Cara, os três ali tinham mais de 20 anos, ou 25 anos, mais de 25 claro, anos de teatro, de recorrido cada um. claro. E perguntava como que hacíamos para mantermos tantos anos no teatro. E não sei se foi a Paula ou se foi o Marcelo Nassi, diz, mano, nós outros, se há subvenção ou não há, trabalhamos, montamos. Se Claro. há subvenção, montamos. Se não há, montamos, não? Eu disse, há 2 anos que não tenho subvenção para um espetáculo, porque já é montado 3 ou 4 obras nesses 2 anos. Claro. E eles diziam, pero como? Não entendiam, não entendiam. Assim, mas é um pouco mais ou menos por aí. Uh, uma das frases que mais se ha escutado durante esse período da pandemia foi, parece que as pessoas no mundo han descoberto que a felicidade está em las pequenas coisas, não? Ujú. Está de acordo com esta frase, com esta reflexão, com essa grande descoberta da humanidade? Descobriram o huevo. No sé si es así. Se pasa que yo creo que si lo descubrieron ya lo descubrieron. O sea, se olvidaron de vuelta. No sé, digamos, en este momento particular yo tengo como una mirada más pesimista del mundo post pandemia, ¿no? O sea, en un momento al principio había como una posibilidad de que parecía que podía esto derivar en algo bueno, y hasta ahora, digamos, el saldo, por lo menos en Argentina y por lo que estoy viendo en el mundo, ¿no? O sea, es que hay más desigualdad, hay más gente pobre,
Y Uhum. como contraparte hay muy pocos que son mucho más ricos, ¿no? Entonces, São as eso, realidades desse momento. ujú, entonces ahí yo tengo una mirada muy pesimista respecto a eso. Sí es verdad que, claro, eso, lo que yo decía, como el descubrimiento de estar en mi casa, ¿no? De poder disfrutar de la familia, ¿no? O sea, hablando del humor, había un Twitter apenas empezó la cuarentena diciendo, acabo de conocer a mi esposa y a mis hijos y la verdad que son buena gente, ¿no? O sea, como, los estoy conociendo, gente que está obligada a pasar con su familia, y bueno, nada, es como un poco eso, sí, es verdad, digamos, se ha reactivado, digamos, cosas que no son necesarias y que de repente uno pensaba que no. Incluso, a ver, yo lo pienso incluso en el mundo del teatro. Uhum. Eh, Cada vez menos, pero por mucho tiempo hubo acá como una especie de ética del teatro, según el cual, bueno, el famoso el show debe continuar a toda costa, ¿no? Uhum. Y yo creo que la pandemia sirvió para decir, bueno, a ver, a veces no tiene que Não, continuar. às vezes não. Y está bien que no continúe porque, digamos, la vida, ¿no? Privilegiar la salud, privilegiar. Entonces, me parece que eso también es un aprendizaje en cierto sentido, ¿no? La Uhum. posibilidad de pensar en que, digamos, que está bien hacer teatro a toda costa, pero que Uhum. también está bien ser abierto si tenés que cancelar un show porque se te enfermó un actor, bueno, hay que cancelarlo. Si tenés que cancelar un show Claro. porque no se puede hacer, bueno, hay que cancelarlo, ¿no? Y antes era Uhum. como inadmisible cancelar Olha só. una función. Tu comentava sobre agora tu está conhecendo sua esposa, tus filhos, né? Durante esse período de estar aislado, confinado, Big Brother, confinados, Sí, e com humor e conflito, ter aflorado algum tipo de talento doméstico ou culinário? Eh, sí, al principio mucho de lo dulce, pero después tuvimos que parar porque Primeiro tu estaba. preparava Sí, 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 que, sí. por exemplo? Tortas, Oh, sim, panqueques, sí, sim, sí. pô. Pero luego tuvimos que parar porque ya estaba aumentando la masa corporal peligrosamente, entonces tuvimos que frenar un poquito. Pero sobre todo eso, sí, 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 sí. Después no, después mucho más no, ¿eh? O sea, la limpieza de la casa no mejoró. O sea, es todo Teria más muita, caótico. a hora que está montando a hora, está organizando aí por Argentina. Tu. Ahora mismo, digamos, cuando antes de la pandemia, en septiembre de 2019, estrenamos un espectáculo para niños que se llama Mundo Vilina, que está basado en la novela mía que yo escribí, que estamos muy contentos con ese espectáculo y bueno, la pandemia vino y nos frenó. Uhum, Entonces ahora estamos en proceso hicimos una función presencial en diciembre, uhum. probablemente esta semana hagamos unas funciones presenciales para ir a la guerra, digamos, porque van a ser en espacios donde no hay luces. Pero bueno, Sim, vamos a hacerlo, digamos, para fantástico. el gobierno. Y estamos con eso. Y con ese mismo equipo, porque para esa obra nos juntamos 3 compañías. Uhum, Y ese mismo equipo, durante la pandemia hicimos un proyecto uhum, que para nosotros como compañía fue algo que nos llenó mucho, de mucha satisfacción, ¿no? uhum, Que fue, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y hagamos algo que sea directamente audiovisual. O sea, uhum, usando los recursos que nosotros conocemos, de uhum, títeres, de actuación, todo, pero audiovisual. uhum, Y hicimos un proyecto que, o sea, se llama Nubes, el proyecto, uhum, es un libro de poemas mío, o sea, es uhum, un libro de poesía que yo escribí, que uhum, nunca se publicó como libro, sí se publicaron los poemas independientemente, uhum, son poemas para niños también, y uhum. tomamos cada poema por separado, y con cada poema hicimos algo diferente, o sea, buscamos un artista plástico, buscamos un grupo de música, buscamos voces diferentes, Uhum. y hasta ahora llevamos montados cinco videos. Interessante. Y, y acaba de quedar el proyecto seleccionado para el FIBA, para el Festival Internacional de Buenos Aí, Aires. Buenos Aires, que bem, que bem. Así que esto o sea, ya se vio en algunas plataformas y se va a poder ver durante el Uhum, Festival Internacional de Buenos Aires el 26 de febrero por video. ¿Sí? Ahora uhum, mismo estamos
subtitulándolo para traducirlo al inglés, porque el FIBA, bueno, tiene una mirada más internacional, entonces estaban en castellano los textos y ahora los vamos a traducir al inglés. Por suerte es algo muy sencillo, porque son cortitos los textos. Pero bueno, ese proyecto, de ese proyecto estamos muy contentos, porque fue y tenemos, digamos, y tenemos más poemas por hacer, ¿no? O sea, que está como en el futuro para poder seguir trabajando con eso. Y el día de mañana queremos hacer algo presencial con ese mismo material, ¿no? O sea, y estamos con ese proyecto particular. Y después, bueno, acá en Buenos Aires es enero, ¿no? Si bien es un enero muy raro, porque es un enero después de un año que casi no se trabajó, por lo general en enero no se trabaja mucho, entonces estamos con un parate. La Compañía Nacional de Fósforos organiza un festival que se llama Pirologías, un festival internacional de teatro, cada 2 años, y tocó en 2020, y bueno, fue un gran trabajo, nos quedamos muy contentos con el festival, fue una apuesta gigantesca, a todo pulmón. Hicimos un festival virtual, pero también presencial, en un momento en donde todavía había aislamiento, ¿no? Lo que hicimos fue hacer teatro puerta a puerta, hacer teatro en las puertas de las casas, audioteatros que hicimos específicamente para el festival, o sea, convocamos a muchos dramaturgos y dramaturgas del conurbano, porque el festival es del conurbano, para que trabajen sobre las ciudades, o sea, sobre los lugares donde vivían, y entonces el público se ponía unos auriculares con su celular, con su barbijo, y escuchaba una historia que sucedía en el barrio, ¿no? O sea, que iba caminando, siguiendo las instrucciones y escuchando la historia. Ese proyecto fue muy lindo, y bueno, y después esto de las puertas a puerta, que también fue maravilloso, porque además para la gran mayoría de nosotros fue la primera vez que después de un parate de 7 u 8 meses volvíamos a, por ejemplo, a escuchar los aplausos, ¿no? O sea, aunque sean los aplausos de 2 nenes en una puerta, ¿no? O sea, qué maravilla. Así que pero fue mucho trabajo, entonces ya ahora, digamos, estamos Tem que utilizar esta plataforma, o teatro tem que ocupar essa plataforma de youtuber que está funcionando muitíssimo e custa muitíssimo a gente de teatro ocupar essa plataforma, estar dentro dessa plataforma. Seria muito interessante que esse projeto pudesse trasladar a esta plataforma. Tenho muita curiosidade de vê-lo. Eu gostaria muitíssimo. Para finalizar nossa charla, imagínate que tu agora gira a cabeça e se depara com um extraterrestre. O que eu explicaria sobre o ano de 2020? Oh. Hay un extraterrestre sobre 2020. Fue una locura total. Una locura total. Me parece que fue un año donde todas las certezas se evaporaron, ¿no es cierto? Y de adaptación de todo, ¿no? O sea, para mí, por un lado se evaporaron todas las certezas, por otro lado tuvimos que flexibilizarnos y adaptarnos, y por otro lado estuvimos, digamos, viviendo algo común a nivel global, creo que por primera vez, digamos. O sea, saber que estaba cerrado el teatro en la India, en España, en Madrid y en Buenos Aires, no creo que lo hayan visto en otro momento. Eso fue lo más fuerte para mí, ¿no? Del 2020, ¿no? O sea, y bueno, esa, la evaporación de todas las certezas, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos sin saber bien qué va a pasar, o sea, adaptándonos en el día a día. Ya tenemos más conocimiento, ya tenemos una vacuna o varias vacunas, pero todavía no sabemos también cuándo finalmente se van a abrir los teatros, cuándo vamos a poder salir sin barbijo a la calle, ¿no? Cosas que digamos que fueron pasando. Entonces le diría eso, ¿no? Que fue el año que aprendimos a vivir sin certezas. No, eso es genial, Hay una genial, frase genial. muy buena que no es mía, que la tomé de un texto que decía, el año que supimos que antes ya vivíamos en peligro, ¿no? No el año que vivimos en peligro, sino el año que aprendimos que ya vivíamos en peligro de antes. Entonces, me parece muy buena la frase, Muy porque es buena como frase. vivíamos en peligro, lo que pasa es que no nos dábamos cuenta y de repente tuvimos la certeza Muy buena la frase, muy buena la sí, frase. sí. Así que eso le diría al extraterrestre. Bueno, Cristian, qué bien, qué bien, qué bien. Assim passaram 1h30 volando. Sabia que seria impossível hacer essa charla em 1 hora. Seria missão possível.
hacer essa charla aí na hora. Me encantou poder estar aqui contigo, intercambiando ideia, charlando. Me encantou, foi um prazer, como diz os bascos aqui, Muchas gracias. uma gozada. Muito bueno. Bueno, muchas gracias. Muitíssimas Muchas graças gracias. por tua participação aqui, nosso Esperando a Godot. Exactamente, gracias, gracias por el espacio. A ti.